Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el episodio número 204 de esta Fosa Escéptica, que hoy extrañamente estoy subiendo a Spreaker y a las plataformas donde estamos en este día lunes, ya que el día de ayer tuve un contratiempo ni algo grave por la gente que se preocupó luego porque pues tengo 5 años haciendo La Fosa Escéptica los domingos en la noche, y bueno, pues el asunto fue que tuve visitas aquí en la casa y pues ni modo, ¿verdad? Ya con unos tequilitas encima y una botanita y la plática con la familia, pues entonces decidí mejor no hacer la Fosa Escéptica el día de ayer. Pero aquí estamos y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser importante en el sentido de que muchas veces nos dicen los religiosos que no se puede crear algo de la nada. Ese es un como argumento repetitivo que me han dicho a mí en algunas ocasiones y que pues es completamente demostrable que no es correcto, que es una falacia. Entonces de eso vamos a estar hablando. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube de La Fosa Escéptica. Ya somos bastantes ahí, se los agradezco muchísimo. Aquí en iVoox, también en Spreaker y en las plataformas donde estamos, se los agradezco muchísimo. Eso hace que me den muchísimas ganas de continuar con este proyecto que empezó hace 5 años. Y entonces, pues vamos a comenzar. Comencemos. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con alguien, normalmente un religioso, que les afirme que de la nada no pudo o no puede surgir algo? En mi caso, bueno, pues desde que empecé con la Fosa Escéptica, pues ya van cientos de veces en las que los religiosos han usado este argumento como si fuera una postura científica que podría hacer temblar o tambalear mi posición atea. Miren, yo ya me he cansado de contestarles de uno por uno. Así es de que pensé hacer este episodio sobre este tema. Y como suelo hacer cuando pues, les contesto a los religiosos, se los voy a hacer por puntos, ¿verdad? Para responderles a dicho argumento falaz, explicando también por qué lo es, demostrando además que paradójicamente eso que todo fue creado de la nada es precisamente lo que sostiene su religión. En algún momento, no se puede saber cuándo, a quien ha sido educado para aceptar que su libro de mitos favoritos contiene verdades, se le ocurre como argumento que por el contrario a lo que él cree, afirma dicho libro, en lo que él entiende por ciencia, se afirma que todo proviene de la nada. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar cuando, para defender sus creencias, critican aquellas teorías científicas incómodas, como son las que explican el Big Bang o la evolución biológica, alegando bajo sus propias interpretaciones que se produjo desde la nada. Y para muestra un botón, les voy a leer lo que me escribió un religioso. Esto dice así: explicar el origen del universo es un enorme desafío para aquellos que tratan de negar a su creador. ¿Cómo puede un universo venir de la nada? El desafío es tan grande que algunos han argumentado que el universo simplemente no tenía ni siquiera un principio, sino que ha existido eternamente, y sigue diciendo este religioso. Sin embargo, porque la mayoría de los ateos profesan haber aceptado el modelo del Big Bang del universo, han aceptado la premisa de que nuestro universo tuvo efectivamente un principio. Por lo tanto, tienen una necesidad de explicar qué inició el universo. A ver, este individuo
tergiversa las declaraciones omitiendo además explicaciones científicas para exponer lo que, según él, pues es la postura que mantienen los que él denomina físicos evolutivos, aunque, como podremos ver más adelante, esa misma es la postura que mantiene su religión e incluso ellos mismos en otras ocasiones, cuando no es para criticar a la ciencia, sino para defender la existencia del Creador que creen que existe. En este sentido, debería abstenerse de afirmar que, a pesar de las impresionantes credenciales académicas de los promotores de la idea universo de la nada, el escenario es completamente irracional, y no creer en la Biblia cristiana podría estar intimidándolos para estas vanas ilusiones, dice. Cuando esa es precisamente la postura que ellos mismos, los creacionistas, sostienen para defender la existencia de ese creador. Empeñados en intentar demostrar sus creencias, cuando no escriben exponiendo esta postura hipócrita en sus comentarios, acuden a canales de YouTube como el de La Fosa, ateas, racionalistas, humanistas o científicas, para exponer su, según ellos, poderosa argumentación y criticar a la ciencia con su falacia del hombre de paja favorita. En el caso de algunos, es esta que nos ocupa. Nada, que algo surgió de la nada. A menudo tal argumento se debe a una confusión con respecto a la aparente similitud de los términos, que incluso en ocasiones pueden usarse como sinónimos, ya que ambos nacieron juntos de la mano de la filosofía con la ontología, hasta que la física se fue desarrollando hasta separarlos. El término nada es un concepto que, a diferencia de vacío, es indeterminado y abstracto. Por eso es por lo que se comete una falacia de reificación cuando se intenta proponer que ésta es objeto de estudio en ciencias. Se llama falacia de reificación, según lo que pude investigar, a la tendencia a convertir entidades abstractas de difícil cuantificación y determinación de sus cualidades en entidades lógicas ajustadas a un determinado esquema conceptual. Por ejemplo, la inteligencia o el universo. Esta cosificación se ha dado en muchos ámbitos de la ciencia. Por ejemplo, en el enunciado "mi fe es firme como una roca", no supone que se la trate como tal. Sin embargo, expresa reificación si se le considera algo distinto del mundo mental. La fe, distinta de la creencia, es más cosa que esta última. A ver, punto número 1. La nada, para empezar, no es un concepto que se estudie en ciencias. No es un concepto científico, sino filosófico. ¿Qué es la nada? Primero, antes que empezar, pues vamos a definirla, ¿no? La nada es, según World Reference, inexistencia, la ausencia absoluta de cualquier ser o cosa. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Existen muchas interpretaciones de la nada entre los filósofos. Y según la Wikipedia, la nada se define como una ausencia e inexistencia de cualquier objeto. Bueno, se podrá arguir que hay científicos que hablan de la nada, pero estos lo hacen en términos coloquiales. Cosa muy distinta y que puede estudiarse en física es el vacío. ¿Qué es el vacío? Bueno, la definición relativa a la física que ofrecen los distintos diccionarios es esta. Según World Reference, es el espacio que no contiene aire ni otra materia perceptible por medios físicos ni químicos. Según el famosísimo diccionario de la Real Academia Española, el vacío es el espacio carente de materia, y según la Wikipedia, el vacío es la ausencia total de materia en los elementos, o sea, materia, en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Una vez ya situados en los términos apropiados, la creencia de que en ciencia se afirma que todo proviene de la nada, como hemos visto no es científica, es falsa. En ciencia solo se puede estudiar aquello que es falsable. La nada no lo es. Lo más parecido a obtener una nada absoluta pues es el vacío. Y en ciencias el vacío, que es el objeto de estudio, no está vacío. Hasta ahora ha sido imposible obtener un vacío completo. Para poder obtener un vacío absoluto, la ausencia absoluta de toda materia en un espacio determinado, en el cual se pudiera observar si dentro de él se podría crear energía, este tendría que estar completamente aislado de la radiación exterior. Habría además que eliminar de él toda presión atmosférica,
someterlo a temperaturas bajo cero extremas y extraer de él el 100% del gas contenido. Para que uno se haga una idea, la mayor cámara de vacío es la cúpula blanca del Centro de Investigación de la NASA cerca de Sandusky, en el norte del estado de Ohio. Cubre la cámara de vacío de simulación espacial con una altura de 37 metros y un diámetro de 30 metros. Es la cámara de vacío más grande del mundo. Imagínense el aparato ¿no? En los sistemas ultravacíos, que sí se han podido estudiar, siempre queda algo de energía. Eso es algo públicamente conocido, menos para, por lo visto, los religiosos, que aún esgrimen tal argumento pensando que cuando se habla de vacío se dice en física que éste lo está. Por lo tanto, no se afirma, como sostienen muchos religiosos, que según la ciencia de la nada surja algo, sino que en el vacío estudiable aún existe energía. La afirmación, por lo tanto, de que el vacío no puede surgir de algo, pues no es falsable. A esto se añade que la primera ley de la termodinámica, muy socorrida por los religiosos, es que la energía ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Esto si nos referimos a la cosmología y la física. ¿Pero qué sucede con la biología? Pues tampoco. Según la biología, la base de la vida, los aminoácidos, se formaron y se siguen formando, pues el proceso aún sigue, a partir de elementos químicos inorgánicos. La posibilidad de esto se demostró con el experimento Miller-Urey. Las proteínas, a través de esos mismos procesos químicos en dichos aminoácidos, el ARN, a través de dichas proteínas, lo mismo que sucedió con el ADN, hasta que la suma de todo esto dio origen a las primeras células, o primera unidad que puede definirse como viva, y luego, pues la reproducción y suma de estas células pues dio origen a organismos multicelulares. Los humanos somos organismos multicelulares que, como todo ser vivo, necesitan absorber energía de elementos químicos presentes en la naturaleza que de forma natural, debido a nuestra estructura, pues obtenemos con la ingesta de materia orgánica a través de la alimentación. Extraemos dicha energía de compuestos orgánicos al digerirlos. Nuestro estómago degrada dichos alimentos para, de nuevo, a través de procesos bioquímicos, extraer de ellos proteínas, minerales, etc., que van a parar al conjunto de células que forman nuestro cuerpo. Los organismos vivos, pues no somos una creación de la nada, sino el resultado de procesos químicos que, pues, en nuestro caso, en nuestra especie, se producen de forma sexual. Cuando se mire al espejo, usted, pues no verá nada más que el resultado de la suma de dos células, que son los gametos, que han ido formando su cuerpo mediante la división celular. Quedando claro ya que en ciencias no se sostiene que la nada exista como tal, y que el vacío analizable pues no está vacío, el religioso que alude a tal argumento pues debería revisar sus propias creencias, pues en estas sí que se afirma que de la nada puede crearse todo. Para empezar, para que se cree algo desde la nada, pues debe de existir algo que atienda a la definición de creador. Según sus religiones, las personas que idearon y difunden sus mitos, existe un Dios creador. ¿Se acuerdan de la termodinámica en este momento? Bueno, en su querida Biblia, de la que parten todas sus suposiciones y razonamientos y creencias, en las que se afirma que todo ha sido una creación desde la nada, producto de un Dios, dice el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el Génesis 1:1, con eso abre la Biblia. ¿Pero qué dice Macabeos? Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. ¿Y qué dice Juan? Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Romanos, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Hebreos, por la fe, comprenderemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Vamos a seguir con este tema de cómo se dicen los religiosos que se puede crear algo a partir de la nada, y que pues estamos tratando de demostrar en esta fosa escéptica pues, que eso es una falacia.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Algunos han alegado que no existe creación desde la nada bajo el argumento de que en el Génesis 2.7 y 2.19 la Biblia afirma que Dios forma del polvo tanto al hombre como al resto de animales, dejando de lado el hecho de que los seres vivos no se hayan formado del polvo sino mediante la unión de elementos químicos, que es la abiogénesis. La reproducción y los cambios genéticos transmitidos de generación en generación, a lo que llamamos evolución, esto solo valdría para explicar el origen de los animales, incluido el hombre. También deberíamos olvidarnos de que Génesis 2 no es la repetición de Génesis 1, sino su continuación, ya que en el Génesis 2, versículos 1 y 2, un redactor así lo quiso. También deberíamos omitir que en Génesis 1 se narra cómo día tras día se van creando de forma espontánea todo. Y por supuesto se debería admitir que ese Dios no creó todo, al menos no al hombre, pues según dicho argumento, el polvo ya habría existido. Por supuesto, mantener dicha argumentación equivaldría a contrariar lo que otros religiosos sostienen. ¿Ni en eso se van a poner de acuerdo entre ellos? Es según el propio Papa y la postura que siempre ha manifestado su Iglesia, basada en su asunción de que la Biblia es un libro considerado autoridad, donde se afirman certezas, postura que además sostienen todas las iglesias, que todo ha sido creado por un Dios desde la nada. Dios, ha dicho el Papa, es la fuente de todas las cosas y la belleza de la creación revela su omnipotencia de Padre amoroso. En cuanto al origen de la vida, dice el Papa, se ocupa de lo que se ha creado con un amor y una fidelidad que nunca cesan. Por lo tanto, la creación se convierte en un lugar en el que conocer la omnipotencia de Dios y su bondad, y en una llamada a la fe de los creyentes para que proclamamos a Dios como Creador. En la Sagrada Escritura, la inteligencia humana puede encontrar, a la luz de la fe, la clave interpretativa para entender el mundo, en particular en el primer capítulo del Génesis, con la presentación solemne de la creatividad divina. Y sigue diciendo el Papa, durante 6 veces se repite la frase «y vio Dios que era bueno». Todo lo que Dios creó es bueno y hermoso, lleno de sabiduría y de amor. La acción creadora de Dios aporta orden, insufla armonía, da belleza. En el relato del Génesis se dice más tarde que el Señor crea con su palabra y en el texto se repite 10 veces el término «dijo Dios». La vida brota, el mundo existe porque todo obedece a la palabra de Dios. Esto fue lo que dijo el Papa. Bueno, pues también Tomás de Aquino incluso intentó excusar esto filosóficamente alegando que en realidad no es de la nada, sino desde un origen, un Dios, y que el término de implicaría bajo una retorcida lógica semántica que eso sería afirmar que estamos hechos de nada. Oigamos al buen Tomás de Aquino. Dice: cuando decimos que por la creación alguna cosa ha sido hecha de la nada, esta preposición de no designa ninguna causa material, sino que señala solamente un orden, como cuando se dice de la mañana nace el mediodía, lo cual significa que tras la mañana llega el mediodía. Sigue diciendo Tomás, es necesario, sin embargo, suponer que esta preposición de puede envolver en su significación la negación que expresa la palabra nada,
o por el contrario, estar incluida en ella. En el primer caso, el orden sigue afirmando, pero solo desde el punto de vista del lenguaje y de sus deficiencias, y señala el orden de sucesión puramente imaginario entre aquello que es y el no ser anterior. Si por el contrario la negación incluye la preposición, entonces el orden es negado y el significado es el siguiente: tal cosa está hecha de nada, es decir, no está hecha de ninguna cosa. Y sigue el señor Tomás de Aquino: como si dijéramos que ese hombre habla de nada para expresar que no hay tema en su discurso. Estos dos sentidos se identifican cuando decimos que por la creación una cosa cualquiera está hecha de la nada. En el primer sentido, esta preposición de señala un orden de sucesión. En el segundo se trata de una relación con una causa material, y esta relación es negada. Esto lo saqué de un libro de Tomás de Aquino que se llama Suma Teológica. Pero de usar este argumento, pues tendría que aceptarse igualmente que es desde la nada, pues Dios es inmaterial según ellos mismos, los religiosos, ¿verdad? Como veremos en el siguiente punto. ¿Qué es lo que afirmaban otros padres del cristianismo? Bueno, Ireneo de León dice: no había materia preexistente, ni nada necesario para ser creado de la nada. ¿Qué dice Tertuliano? Bueno, dice: la mayoría de los teólogos cristianos rechazaron el enfoque platónico, incluso en la forma asociada con Orígenes, y argumentaron a favor de que Dios es el creador de lo espiritual y del mundo material. Bueno, el enfoque platónico al que se refiere Tertuliano era el que mantenían otros padres de la Iglesia como Teófilo, Justino Mártir o Orígenes, a quien éste cita. Estos creían que la materia ya existía junto con Dios, y ese Dios solo le dio forma a ésta. Pero dicha postura fue descartada con el tiempo por el cristianismo, y la que triunfó fue la postura de creación de la nada. La palabra creó, del hebreo bará, se usa también en el Génesis en varias partes. La palabra en sí imposibilita el uso de material preexistente. Quienes mantienen dicha postura, que las cosas se crean desde la nada, no son científicos, sino religiosos. Además, de los textos bíblicos ya expuestos, esta idea la podemos encontrar también en la Biblia de las Américas. Dice el Génesis: en el principio, esta frase aquí y en Juan 1:1, indica que antes que fuera creado el universo y todo lo que hay en él, el eterno Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por un plan y designio divinos, crean de la nada todo lo que existe. Esto está en Hebreos. En el comentario bíblico Mundo Hispánico dice: Dios crea de la nada, ya que antes de su actividad creadora nada existía. Dios no necesita materia previa para crear. Y también dice que la religión acepta el entendimiento tradicional de estos versículos en el sentido de que describen que el primer acto creador, cuando Dios creó toda la materia, los cielos y la tierra, de la nada. Y comentan Jamieson Fuset Brown, dice: crió, no formó de materiales preexistentes, mas hizo de la nada. Esto se repite continuamente. De hecho, esa es la postura que sostienen todos, dejando claro que la excusa que emplean algunos cristianos para intentar mantener cierta coherencia científica de que Dios es energía, tampoco es válida. Eso, para que no me lo discutan a mí, es lo que argumenta uno de los apologistas más conocidos del cristianismo, que es William Lane Craig. Deberían de ustedes echarle un ojo ahí a la biografía de este señor, William Craig. Es interesante. Dice él: no deberíamos pensar de Dios como si estuviera literalmente compuesto o hecho de energía, ya que la energía es una realidad física. ¿Te acuerdas de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado? Esta nos dice que la energía y la materia son básicamente intercambiables. La materia se puede convertir en energía y viceversa. Como tales, la energía y la materia forman partes del mundo creado. Dios creó toda la materia y energía en el universo. De modo que el decir que Dios necesitaba de una cantidad tremenda de energía para crear algo de la nada pone las cosas al revés. Y sigue diciendo el señor William Lane Craig: Él creó la materia y la energía de la nada. Es decir, Él creó la materia y la energía y punto. Lo que realmente quieres decir, pienso yo, es que Dios debe ser extraordinariamente poderoso, si no infinitamente poderoso, para crear algo de la nada. Esa afirmación es literalmente verdadera. Así concluye el señor William Lane Craig.
que ha tenido debates muy interesantes con Matt Dillahunty y con Sam Harris, como también es la opinión de otros teólogos. Y están ahí en internet, estos debates, y muy interesantes porque pues al pobre le ponen unas arrastradas tremendas, pero él sustenta un montón con una palabrería realmente muy sofisticada la existencia de Dios y los con los cuales debate. Por ejemplo, Sam Harris usan un lenguaje muchísimo más coloquial y exponen sus puntos de vista con mucha claridad. Bueno, sigamos. Como también es la opinión de otros teólogos y apologistas conocidos en el siglo XX, como por ejemplo Colin Gunton, que dice: Dios no puede ser comparado, digamos, a un alfarero que hace que una olla de barro hecha a mano, sino que es más bien como el que hace que tanto la arcilla como la olla. Esta enseñanza, que desconcierta la comprensión y a menudo es rechazada porque no hay analogía a ella en la experiencia humana, debe entenderse como una interpretación y resumen del testimonio de la Escritura a Dios como un todo. Wiersbe, como veremos, llega incluso a exponer que una frase es evidencia de que la propia frase es cierta, o sea, el clásico razonamiento circular, e intenta refutar a la termodinámica del materialista. Él dice así, el señor Warren Wiersbe: ningún científico o historiador puede mejorar en el principio Dios. Esta simple afirmación refuta al ateo que dice que no hay Dios. El agnóstico... Perdón, se me prendió Siri. Creo que aquí en mi casa hay fantasmas. Bueno, voy a repetir lo que dijo el señor Wiersbe porque es muy interesante. Ningún científico o historiador puede mejorar en el principio Dios. Esta simple afirmación refuta al ateo que dice que no hay Dios, al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios, al politeísta que adora a muchos dioses, al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios, al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea. Eso es lo que dice el señor Wiersbe. Pero que además puede encontrarse en todo tipo de blogs apologéticos e incluso en libros creacionistas. Estos los más dados a criticar a la ciencia en general, y en ocasiones emplearon irónicamente este argumento suponiendo que al hacerlo están demostrando sus creencias, cuando lo que están haciendo es caer en una falsa dicotomía. Como es el caso de este señor, este libro que se llama Biology and Creation, que editaron en 1986, que dice: creación significa que las diversas formas de vida comenzaron repentinamente a través de la gestión de un creador inteligente, con sus características distintivas ya intactas. Peces con aletas y escamas, aves con plumas, picos y alas. Eso es lo que dice Biología y Creación. De hecho, otro de sus libros populares, el libro creacionista Of Pandas and People, donde la palabra creacionismo evolucionó en diseño inteligente, con su eslabón perdido, el C-Design, sostiene precisamente eso, que todos los animales aparecieron de la nada de forma espontánea, con su forma actual hace 4,000 años. De hecho, la misma frase de Biology and Creation fue usada en dicho libro cambiando creación por diseño. Y si no, miren, dice ahí, el diseño inteligente significa que las diversas formas de vida comenzaron bruscamente a través de un agente inteligente, con sus características distintivas ya intactas, peces con aletas y escamas, pájaros con plumas, picos, alas, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa y vamos a tratar de aclarar y de concluir con este tema para pasar a otro que les tengo así como sorpresita. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
regreso aquí a la fosa escéptica y continúo. Al atribuir tal idea a la ciencia, o sea, esto de que se creó algo a partir de la nada, o al denominar que dicha idea es atea, están incurriendo, como hemos visto, en una falacia de hombre de paja. Primero, porque la ciencia no admite dicha idea. Y segundo, pues son sus libros sagrados los fundadores de su religión y sus líderes y apologistas más conocidos, quienes precisamente la mantienen para explicar su conjunto de creencias, doctrinas y culto en torno a una deidad, lo que viene siendo su religión, ¿verdad? Al creyente religioso le quiero decir esto, porque luego tengo oyentes que son muy creyentes y pues me llenan de comentarios salvajes y me insultan y todo eso. Si usted es de los que sostiene que nada puede salir de la nada, ¿qué hace creyendo pues en los mitos hebreos? ¿Qué hace siguiendo el monoteísmo abrámico? Si es usted un creyente religioso o creacionista y pretende criticar dicha postura, pues lea antes, ¿verdad? Pues estará quedando en evidencia, ya que dicha postura es precisamente la que ha defendido y defiende su religión, no la que defiende la ciencia que usted critica por razones obvias, para intentar justificar las creencias que le han inculcado y ha aceptado así nada más. Quede con sus compañeros de parroquia o teología y pónganse además de acuerdo entre ustedes, pues en sus interpretaciones, como hemos podido comprobar, aunque la mayoría de ustedes sostiene que el universo fue creado de la nada por un Dios, pues otros dicen que la materia ya existía y que ese Dios se dedicó simplemente a formar, ¿verdad? A formar las cosas. Bueno, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y cómo pretenden demostrar una postura o la otra? Por curiosidad, ya que según ustedes ese Dios es metafísico, ¿cómo pueden comprobar su existencia? Si afirman que algo que carece de atributos físicos, ¿cómo puede interactuar con la materia que compone este universo? Todo esto se lo digo a los religiosos, ya que ellos son quienes han decidido basarse en su razonamiento circular de que lo que afirmaron los autores de la Biblia es cierto, porque lo afirma dicha Biblia, pues en vez de investigar y comprobar si eso es cierto o no. En su empeño por criticar cualquier postura que contradiga sus creencias, han caído en una falacia, en una falsa dicotomía. Pensar que al criticar una teoría científica están devolviendo credibilidad a los mitos hebreos que o bien les han inculcado, o bien han elegido, o bien es algo en lo que necesitan creer. Pensar que las cosas surgen mágica y espontáneamente tal cual son, precisamente en lo que se fundamenta la religión. Si no están de acuerdo con dicha idea, pues lo que deberían hacer es dejar dicha religión. Si por el contrario piensan que esa postura es coherente o prefieren seguir creyéndola, pues es elección de ustedes, pero pues no empleen falacias de hombres de paja como esta. Veremos algo acerca del vacío. Miren, para acabar ya con este tema. En el vacío se produce la aparición y desaparición de una serie de partículas elementales, ¿verdad? Las partículas virtuales, los bosones de Gauss, los fotones, los bosones W y Z y los gluones. El problema para quienes usan esto como indicativo de que la ciencia afirma que se crea algo de la nada, es que ésta reconoce que la energía del vacío, o sea el vacío cuántico, nunca puede llegar a ser cero absoluto, como interpretan los creacionistas. Según las explicaciones de los religiosos, no se puede siquiera atribuir este tipo de partículas a ese Dios, puesto que uno, crea la materia, y dos, la crea con su forma definitiva. Para quien no sepa qué es el Instituto Cristo Rey y cuál es su compromiso con la objetividad y la ciencia que ellos dicen hacen, vean lo que les voy a decir, que saqué de un panfleto que dice Enfoque para la Investigación Científica. Bueno, el Instituto para la Investigación de la Creación, porque hay un instituto, es única entre las organizaciones de investigación científica. Nuestra investigación se lleva a cabo dentro de un punto de vista bíblico, ya que el Instituto de Cristo Rey se ha comprometido a la autoridad absoluta de la palabra infalible de Dios. ¿Cómo puede haber un instituto científico que de antemano dice que está comprometido a la autoridad absoluta de la palabra infalible de Dios? Los hechos reales de la ciencia, siguen diciendo, siempre estarán de acuerdo con la revelación bíblica porque el Dios que hizo el mundo de Dios inspiró la palabra de Dios. Todos los orígenes de investigación deben comenzar con una premisa. En el Instituto Cristo Rey sostenemos que el registro bíblico de la historia de los orígenes en Génesis es real, histórica
y claramente comprensible, y por tanto, que todas las cosas fueron creadas y hechas en 6 días literales. Imagínense. La vida existe, dicen, porque fue creada en la tierra por un creador viviente. Además, el diluvio bíblico era global y catastrófico, y sus secuelas, por tanto, explican la mayor parte de la evidencia estratigráfica y fósil encontrada en la corteza terrestre. En este marco es que la investigación se lleva a cabo en el Instituto Cristo Rey. Investigación nada sesgada, ¿verdad? Crear implica, como bien exponen los mismos religiosos, hacer que algo exista desde la nada. Definición incluso que comparte el Real Diccionario de la Lengua Española. Crear dice producir algo de la nada. Dios creó cielos y tierra. Eso es lo que dice. Si se afirma que un Dios ha creado algo, se está afirmando que ese algo no existía previamente. En el caso del Dios bíblico, según la religión que lo defiende y propaga, este creó todo, la materia y la energía que la compone simultáneamente, por lo que según esta, no existía previamente energía o materia, y ese Dios interviene físicamente en la composición de ambas. Sería pues de agradecer que, ya que afirman que su Dios interviene de forma física con este universo, pues que presentaran evidencia empírica, ¿verdad? Y en este momento hago otra y última una última pausa en esta corta fosa escéptica para regresar con una pequeña encuesta o un pequeño test para saber si tú eres un creyente. Está interesante y puede sacarnos una sonrisa o una carcajada. Ya regreso aquí a la fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica y les recuerdo que el miércoles, hoy es lunes, les voy a dar hasta la fecha, lunes 6 de junio del 2022. Y el próximo miércoles voy a subir un video al canal de YouTube de la fosa escéptica con otro tema que me han estado diciendo los religiosos con insistencia, que es la existencia del alma. Voy a tratar de demostrar que no existe, que es realmente muy sencillo, y me encontré, pues el asunto de los 21 gramos que dicen que pesa el alma. Voy a hablar del Dr. McDougall, que fue el individuo que, basándose en esta creencia, se puso a pesar gente que estaba agonizando para saber si perdía peso al momento de morir, y él descubrió, y de ahí viene la mentira esta, el mito, de que el alma pesa 21 gramos. Hasta el negro Iñárritu hizo una película que así se llama, precisamente 21 gramos. Entonces, voy a desenmascarar a este doctor con evidencia que logré recabar acerca de cómo se hizo este experimento y cuáles fueron los resultados que él obtuvo. Así es de que para no autoespoliarme, es todo lo que les puedo decir. Échense una vuelta por ahí por YouTube para ver este video que subiré el día miércoles. Entonces, ahora vamos a saber si somos creyentes o no.
Este pseudotest, esta pequeña encuesta, podrían ustedes realizársela a algunos amigos de ustedes para saber si son creyentes, ¿verdad? Si te identificas con esto que te voy a exponer a continuación, aunque esto sea difícil dada tu incapacidad para poder ponerte en piel ajena, esto es para los religiosos, ¿verdad? O alguna vez alguien ha afirmado que posees alguna de las cualidades que aquí se exponen, es que eres creyente y concretamente judeocristiano. No te preocupes, estas cualidades, aunque son manifestadas constantemente por tu grupo ideológico, no son exclusivas de tu religión. Número 1. Niegas vigorosamente la existencia de miles de dioses reivindicados por otras religiones, pero te sientes indignado cuando alguien niega la existencia de tu Dios. A ver, número 2. Te sientes insultado y deshumanizado cuando los científicos dicen que la gente evolucionó de formas de vida menores o menos complejas, pero no tienes ningún problema con la afirmación bíblica de que fuimos creados a partir de la suciedad, o sea, polvo o barro, eso donde se revuelcan los cerdos que tan impúdicos considera tu Biblia. 3. Te ríes de los politeístas, pero no tienes ningún problema en creer en un Dios Trinidad, o sea, en 3 en 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, pero son 3 diferentes, y traes un relajo ahí con eso. Es otro punto, te pones morado cuando escuchas hablar de las atrocidades atribuidas a Alá, que supuestamente es el mismo Dios al que adoras, pero ni siquiera te inmutas al oír acerca de cómo Dios, Jehová Yahvé, mató a todos los bebés de Egipto en el Éxodo y ordenó la eliminación de todos los grupos étnicos en Josué, incluyendo mujeres, niños y los árboles, así como tampoco te inmutas con el genocidio ocurrido en el Génesis con el diluvio, o la destrucción de 2 ciudades enteras, Sodoma y Gomorra. El siguiente punto es, te ríes de las creencias hindúes que deifican a seres humanos y de las reclamaciones sobre dioses griegos, cuando estos se acostaban con mujeres, pero no tienes ningún problema en creer que el Espíritu Santo dejó embarazada a María, siguiendo virgen después, quien dio a luz a un Dios hombre que fue asesinado, volvió a la vida y luego ascendió al cielo. Número 5. ¿Estás dispuesto a pasar tu vida en busca de pequeños resquicios para refutar la edad de la Tierra, científicamente comprobada, que son 4.500 millones de años aproximadamente, pero no encuentras nada de malo en creer fechas registradas por tribus prehistóricas sentadas en sus tiendas y adivinando que la Tierra era de tan solo un par de generaciones de antigüedad? ¿Crees que la población entera de este planeta, a excepción de los que comparten tus creencias, aunque excluyendo aquellos en todas las sectas rivales, que pasará la eternidad en un infierno infinito de sufrimiento, y a pesar de esto consideras que tu religión es la más tolerante y amable? Mientras que la ciencia moderna, otro punto, la historia, la geología, la biología y la física no han podido convencerte de lo contrario, un idiota rodando por el suelo hablando supuestamente en lenguas extrañas o antiguas puede ser toda la evidencia que necesitas para demostrar al cristianismo. Y defines un 0.01% como una alta tasa de éxito cuando se trata de plegarias escuchadas. Consideras esto como una prueba de que la oración funciona y crees que el 99.99% restante, con resultado negativo, fue simplemente la voluntad de Dios. En realidad sabes mucho menos que muchos ateos y agnósticos acerca de la Biblia, el cristianismo y la historia de la Iglesia, pero aún así te llamas a ti mismo cristiano. Y por último, te sientes identificado cuando hablan de ti de esta forma, describiendo cómo son tus actitudes y recopilándolas por escrito, y eso te ofende. Pero no tienes ningún reparo en excusar las descripciones que hacen los autores bíblicos y tu Iglesia con respecto a otros grupos con ideologías o creencias distintas. ¿Con cuántos de estos puntos te identificas? ¿O con cuántos de estos puntos se identifican los creyentes? Y cuando se los explicas así y si los presentas así, empiezan los malabares en el lenguaje para tratar de justificar su nula lectura de la Biblia, porque
de verdad que es que para ser ateo necesitas leer la Biblia. Y ya después de leerla, dices, no, pues yo no puedo creer en estas barbaridades. Pero como los cristianos, los religiosos, en especial los judeocristianos, pues no han leído la Biblia más que lo que les dicen desde el púlpito, ¿verdad? Y son pasajes escogidos donde se habla de amor y de bondad y de misericordia, excluyendo estos textos donde se habla de genocidio, de un Dios asesino, misógino. Pues entonces ellos creen en eso porque pues, es la única información que tienen. Hoy la fosa escéptica ha terminado. Esta especial fosa escéptica hecha en un día extraño para mí. Me siento raro hablando con ustedes el día lunes, pero pues así estuvo el asunto. Entonces nos vemos el próximo domingo aquí. El miércoles, como les digo, vamos a hablar del alma en el canal de YouTube. Y síganme en todas las redes. Tenemos un grupo de Facebook al cual les invito a integrarse, ¿verdad? En la descripción de los videos en YouTube estoy dejando todos los links para que ustedes no solo se integren al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, se suscriban al canal de YouTube, y también tengo ahí las ligas para Spreaker y iVoox y la forma por la cual ustedes pueden cooperar económicamente con La Fosa Escéptica. Así es de que si se echan un clavadito por ahí en los videos, pues podrán ver estas ligas para que ustedes pues, se integren a estos grupos que ya les dije. Bueno, pues nos estamos viendo. Extrañé mucho los comentarios aquí en el chat en vivo de Spreaker, pero pues entiendo que es lunes y que la gente pues está trabajando. Yo voy a hacer lo mismo. Así es de que nos vemos el próximo domingo. Que la pasen bien. Les mando un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.